especial. Dice la Biblia en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan, porque el reino de Dios es de los que son como niños. No, de cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Esta mañana tenemos la presentación ante el Señor de una niña que se llama Sofía Yatsiri. La trae su papá, que se llama César Alfonso, y su mami, que se llama Luzbika. Yo les voy a pedir que pasen, por favor, y a los abuelos que pasen atrás de ellos para que ahorita podamos hacer una oración por sus vidas. Damos gracias a Dios por su presencia. Entonces, la niña se llama Sofía Yatsiri. El papá se llama César Alfonso y la mamá Luzbika. Si pueden pasar, por favor. Bueno, mientras ellos pasan, busquen su Biblia, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dice la Escritura, vamos a ver si lo tenemos aquí en la pantalla. Vamos a ver si aparece. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice la Biblia: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en todo. Hay que darle gracias a Dios cuando las cosas van bien, pero hay que darle gracias a Dios cuando las cosas van mal también. Entonces, en toda circunstancia tenemos que agradecer al Señor. En toda circunstancia tenemos que darle gracias. En Estados Unidos, esta semana fue de vacaciones. Se celebra el Día de Acción de Gracias. Aparte de este día, que es el jueves, toda la semana es de vacaciones. El Día de Acción de Gracias. El primer Día de Acción de Gracias ocurrió en otoño de 1621, en Plymouth, en lo que hoy es Massachusetts, y fue muy diferente a lo que muchas veces imaginamos. Aquí te lo explico de forma clara. Los peregrinos habían llegado en 1620 en el barco Mayflower. Ese primer invierno fue terrible. Más de la mitad murió por frío, enfermedades y hambre, y no tenían casi comida ni experiencia para sembrar en ese clima. Sufrieron pérdidas familiares dolorosas. Aún así, sobrevivieron. Los peregrinos no habrían sobrevivido sin la ayuda de Wampanoag, el pueblo indígena de la zona. Dos nativos claves marcaron la historia. Samoset fue el primer indígena que se acercó a ellos hablando en inglés básico, y Escuanto, un indígena que hablaba inglés y les enseñó a sembrar maíz en esa tierra, a pescar y a fertilizar los suelos, qué plantas eran comestibles y cuáles no. Sin él, probablemente no hubiera habido celebración. La cosecha de 1621, después de meses muy duros, lograron una cosecha modesta pero suficiente. Por eso decidieron tener un día de agradecimiento a Dios. Tener un día de agradecimiento a Dios. Nosotros somos personas que a veces no sabemos agradecer. El pueblo mexicano es un pueblo que se caracteriza por las quejas, por los lamentos, por las ocasiones en que estamos enojados,
por el tráfico, por la comida, por los incrementos de los precios, etcétera. Pero ellos sabían agradecer y después de meses muy duros lograron una cosecha modesta, pero suficiente. Por eso decidieron tener un día de agradecimiento al Señor. El primer día de acción de gracias duró 3 días completos. No solamente fue una cena. Participaron 53 peregrinos sobrevivientes. De los que llegaron en ese barco, se murieron la mitad. Fíjese, más de la mitad murieron. La mayoría eran ancianos, mujeres, niños. Y los sobrevivientes que quedaron eran 53. Y esta primera celebración la conmemoraron 53 peregrinos y 91 nativos de la tribu Wampanoag, incluido su líder, el jefe Masayoet. Si me ponen la otra imagen, por favor. Aquí está una imagen de la celebración original del Día de Acción de Gracias. Estaban los peregrinos que eran europeos y estaban los nativos, en este caso del pueblo Wanopao, que eran precisamente de piel roja, de piel morena. Encontré un dato que se me hizo muy interesante en esta ocasión para compartirlo con ustedes, viendo que hay ahí 2 razas, 2 pueblos, 2 características. En 1950, el 30% de la población del mundo era blanca, el resto mestiza como nosotros o negra como los africanos. Pasaron años, llegamos al 2025 y el porcentaje de blancos en el mundo bajó hasta el 10%. Crecieron mucho los negros en África y los mestizos en Latinoamérica, los amarillos en China, etcétera, etcétera. Pero los blancos pareciera que son una especie peligro en extinción. Se me hizo interesante el dato, nunca lo había razonado, nunca lo había meditado. ¿Qué comieron en esta gran celebración? No pavo relleno como hoy, probablemente comieron venado. Los Wampanoag trajeron 5 venados. Comieron pavo salvaje, comieron maíz, comieron frutas, comieron calabazas, comieron pescados y mariscos. ¿Qué hicieron? Comieron, jugaron, practicaron competencias, agradeciendo a Dios por la cosecha y por la comida. La gratitud no es un sentimiento, es una postura espiritual. No depende de las circunstancias, depende de Cristo. Las circunstancias no determinan nuestra gratitud ni nuestro agradecimiento. La verdadera gratitud nace no del exceso, sino de la supervivencia. Agradecer no cuando todo está bien, sino porque Dios estuvo con nosotros cuando todo estaba mal. Qué fácil es agradecer a Dios cuando tenemos salud, cuando tenemos economía, cuando tenemos familia, cuando tenemos paz. Pero agradecer a Dios en el hospital, en la crisis financiera, en el divorcio, en el panteón, en el ataúd de un ser querido, entonces sí que se necesita esfuerzo para agradecerle a Dios sus bendiciones. Esta primer cosecha de 1621 no fue una gran cosecha, pero el pueblo había desarrollado precisamente la gratitud en sus corazones y le agradecieron a Dios por sus bendiciones. Esto es para ponerlo en un cuadro en mármol. La verdadera gratitud nace no del exceso, sino de la supervivencia. Agradecer no cuando todo está bien, sino porque Dios estuvo con nosotros cuando todo estuvo mal. ¿Quién puede darle gracias a Dios? ¿Quién puede agradecer las bendiciones del Señor? ¿Quién puede tener gratitud y paz en medio de la tormenta?
quiero decirle en primer lugar que la gratitud es la voluntad de Dios. Nos dice, den gracias, no dice, den gracias cuando sientan ganas, sino den gracias en todo. ¿Chocaste? Hay que agradecerle a Dios. Nos predicaba precisamente Esteban Rivas de un accidente que tuvo, cómo los chocaron y destruyeron prácticamente su troca, pero a ellos no les pasó absolutamente nada. Quedó en fierros retorcidos el choque, el accidente. Entonces no dice den gracias cuando sientan ganas, sino den gracias en todo, porque es la voluntad de Dios que agradezcamos. Número 1, porque la gratitud nos recuerda quién está en control. Cuando agradezco, reconozco que Dios es soberano. Reconozco la soberanía de Dios. Por eso le doy gracias, porque Él puede hacer conforme a su voluntad. Y mi corazón debe ser un corazón desbordante de gratitud, de alabanza, de adoración. También los niños tienen que aprender a agradecer a Dios. Los adultos, los ancianos, las mujeres, los hombres y todo el mundo. Número 2, porque la gratitud cambia nuestra perspectiva. El enemigo quiere que veamos lo que falta. Dios quiere que veamos lo que Él ya hizo. El enemigo lo que falta. Y siempre nos estamos comparando con el que está arriba de nosotros. Vemos en las redes sociales que anda en Cancún, que anda en Europa, que anda en Sudamérica, que va con su familia, que va con su pareja. Y en vez de darnos gusto, a veces nos da tristeza, a veces nos da envidia, porque él anda o ella anda por medio mundo y nosotros no podemos. ¿Por qué siempre enfatizar lo que nos falta cuando nos sentamos a comer a nuestras anchas y tenemos abundante comida? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Tenemos que darnos cuenta de que debe de haber de nosotros, de nuestra parte, un corazón agradecido. Número 3, porque la gratitud fortalece la fe. Cada gracias es un acto de confianza. En un lago de Estados Unidos hubo un accidente en un barco y terminaron en el agua cientos de personas. Muchos se ahogaron, pero una persona que estaba en la playa hizo esfuerzo nadando, rescató a uno, rescató a otro, rescató a otro. En total logró salvar a 17 personas. Pero en el esfuerzo que hizo se le dañaron sus piernas. El agua estaba muy helada y se dañaron sus piernas. Cuando celebraban un cumpleaños y él estaba en silla de ruedas, le preguntaron que si qué experiencia había tenido en aquella noche de tormenta, que era lo más significativo que había pasado. Él dijo, increíble, salvé a 17 personas, perdí mis piernas y ninguno se regresó a darme las gracias. ¡Qué increíble! ¿Cómo somos los seres humanos? Quejumbrosos, llorones, gruñones, desesperantes y todos los agravantes más. La gratitud es una disciplina que transforma el corazón. La gratitud es una disciplina que transforma el corazón. De ser desesperantes, gruñones, de ser quejumbrosos, nos convertimos en ser personas agradecidas. ¿Por qué hay que darle gracias a Dios? Denme ejemplos. La salud, un bien que nadie aprecia hasta que lo pierde. ¿Por qué más hay que darle gracias a Dios? La familia. Llórate triste, pero no te llores solo, dicen por ahí.
la familia, los papás, los hermanos, los hijos, la pareja, la bendición de la familia. Entonces ya tenemos dos, la salud, la familia. Tenemos que darles gracias a Dios por el trabajo. A veces nos mortificamos por el trabajo porque hay que levantarse temprano y hay que estar todos los días, pero hay personas que no tienen trabajo y la están sufriendo. Ser agradecidos entonces por la multitud de bendiciones. Yo en lo particular estoy sumamente agradecido con Dios por esta iglesia. No solamente por las personas que son las más valiosas. Dios nos dio un comedor para hacer nuestras fiestas. Dios nos dio un gimnasio para hacer nuestros eventos. Dios nos dio salones para tener un colegio. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Qué bendecidos estamos. Qué prósperos estamos. Qué bendición se derrama sobre nuestras vidas. Voy a hacer una pregunta, aunque ya sé la respuesta. ¿Cuántos tienen casa propia, aunque la estén pagando? La gran mayoría. ¿Cuántos pagan renta? Nada más una persona. Nada más una persona de todos los que estamos aquí paga renta. Dígame si no estamos bendecidos. La gratitud entonces es una disciplina que transforma el corazón. Número 2, la gratitud abre puertas espirituales. El Salmo 100, versículo 4, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Cuando usted pase por las puertas del auditorio del templo, que su sonrisa crezca y que sus manos se levanten para darle gracias a Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Qué sorprendente es la palabra de Dios. A veces entramos cabizbajos. En el antiguo Israel, en el antiguo templo, había alfolís, depósitos donde la gente llevaba sus ofrendas. Y había levitas que estaban pendientes de las ofrendas. Generalmente había miles de personas que entraban al templo, venían desde muy lejos y depositaban en el alfolí las ofrendas, las bendiciones. Y el levita no solamente verificaba que se depositara el dinero, sino con qué actitud se depositaba. Si la gente lo hacía con una cara de limón, una cara amarga, una cara triste, el levita le decía: no deposites tu ofrenda, contaminas el altar. Debe de hacerlo con gratitud, con alabanza y con adoración. Nuestras puertas espirituales se abren cuando nosotros tenemos una actitud correcta. La gratitud no solamente agrada a Dios, te abre puertas hacia su presencia, su paz y su poder. Cuando soy agradecido, la amargura pierde autoridad.